trabajo que demandó mucho esfuerzo de parte de todos los integrantes de las coordinaciones de investigación, de las secretarías de investigación, la buena predisposición también de los docentes e investigadores que hicieron sus aportes y estamos creo que muy satisfechos con esta primera edición, a la espera de la próxima reunión de equipo de trabajo para generar la segunda edición de la revista. Así que también un poco es invitarlos a quienes hoy están presentes y quienes además puedan ayudarnos a difundirla, poder también generar mayores contribuciones. Esa fue un poco el detrás de escena de la revista, y un poco es el objetivo, generar divulgación, que las unidades académicas tengan un espacio para contar lo que están haciendo, y para mostrar un poco el diferencial que tenemos, a partir sobre todo del trabajo en red, que creo que es clave para poder crecer, para poder alcanzar una escala mayor y en definitiva también visibilizar a nuestros docentes, a nuestros investigadores. Sin mucho más, de vuelta agradecerle al doctor Alurralde su participación e invitarlo para que pueda contarnos un poco sobre su propuesta, sobre su artículo, experiencias en investigación sobre tecnologías disruptivas, específicamente blockchain. Doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde ya agradezco esta posibilidad que me brindan, esta red, ¿no es cierto?, de universidades eh, privadas, católicas, y bueno, esto fundamentalmente aproveché en esta primera publicación para un poco contar las experiencias desde el punto de vista como docente, como investigador, de ya hace algunos años, dentro del ámbito de la Universidad Católica de Santa Fe. Y yo quería, más que nada, explicar un poco la temática. Es una temática que, como se dice normalmente, habla de una tecnología disruptiva y probablemente muchos por ahí no sepan cuál es el objeto de lo que hemos escrito y de lo que estamos haciendo referencia, que es las blockchain, que son las cadenas de bloque, que son las blockchain. Entonces, si ustedes me permiten, yo he preparado voy a compartir pantalla, he preparado una pequeña presentación para graficarlo. No va a ser interminable el PowerPoint, sino brevemente y limitado a los 15 minutos que me han dicho que puedo explayarme. Y a los fines organizativos me gustaría compartir pantalla con ustedes. Si ustedes me autorizan, empezamos. No sé si pueden verlo ahí. Bueno, perfecto. Bueno, esto arranca ya el año pasado, comienza el año pasado con un proyecto de promoción de la investigación que versó sobre las blockchain y su necesidad de la regulación en la legislación argentina, que me ha encontrado como director junto a investigadores, la doctora Soraya Balaciola, el contador Sergio Ariel Massín, el doctor Nicolás Maglier, y como becario dos alumnos, Flavia de la Rosa, que era estudiante en ese momento de la carrera de Derecho, de Abogacía, y Julio Perricone, que era estudiante de Ciencias Económicas. Dos jóvenes becarios en los cuales hemos intentado sembrar la semillita, digamos, de la investigación y de la vocación investigativa, ya desde jóvenes. Y bueno, esto fue un trabajo interdisciplinario, yo lo cuento en el artículo, en donde articulamos no solo la Facultad de Derecho, sino la de Ciencias Económicas. Hay términos, conceptos que debimos abordar específicamente desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista tributario, en donde también irrumpen la tecnología blockchain, y a la vez nutrido por el aporte como abogados
de de las regulaciones existentes, la jurisprudencia, el abordaje de la jurisprudencia existente, tanto a nivel internacional, y en lo cual partimos de una base que es esta tecnología que es disruptiva en los últimos años y que marca un antes y después en lo que es la informática, en donde ya no es información lo que se va a compartir en las redes, sino también valores, y por eso, por ejemplo, las criptomonedas son parte de esos valores que se comparten en las redes, de manera tal que ya el término informática no se basa solamente en lo que hace a la información, sino también en el intercambio de valores. Y esto irrumpe, esta tecnología, en el mundo jurídico e irrumpe a nivel internacional. Esto lleva a decir, inclusive, por muchos autores, que la Tercera Guerra Mundial no se libra ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, ni en el espacio, sino en el ciberespacio, en donde hay sistemas centralizados que son constantemente atacados, falla la ciberseguridad por hacker, y bueno, esto hace de que colapsen determinados sistemas, como ha sucedido en Europa con la provisión de gas a raíz de la guerra de Ucrania, como han sido hackeadas bases como en la Argentina de migraciones en su momento, y esto es por una problemática que viene a superar las blockchain desde el punto de vista de una tecnología totalmente descentralizada. Y vamos a explicarlo brevemente y después vamos a la parte jurídica específicamente. Decimos que es un registro, blockchain significa en nuestro idioma cadena de bloques, y es un registro distribuido, descentralizado, inmutable, que se utiliza para almacenar datos encriptados. ¿Qué sucede? Nosotros como abogados sabemos que muchas veces para certificar un acto, para tener una fecha cierta, debemos realizar determinados actos jurídicos que otorgan fecha cierta al instrumento privado, que es lo que nos permite saber su fecha de creación para su validez jurídica. Necesitamos concurrir a un notario, necesitamos ingresarlo dentro de un documento público. Esto no sucede con las blockchain porque la ficha es cierta en virtud de un registro que es totalmente inmutable. Y otro inconveniente que sucede en el mundo jurídico es que a veces la información que se contiene en un documento privado o en un inclusive documento público es fácilmente adulterable. Bueno, esta integridad de la información está garantizada mediante estos registros o bloques de registros. No hay intermediario, lo cual es importante esto, porque para que a mi moneda, que tengo la moneda billete, papel, billete, sea válida, necesito que el banco me la reciba. Acá no hay un intermediario físico, no hay posibilidad de intervenir de un intermediario. Esto se ve cuando abordamos en la investigación la temática de los smart contracts, los contratos inteligentes, en donde ya no es necesario un escribano en virtud de la autoejecutabilidad de estos contratos. Tienen trazabilidad, se puede saber absolutamente cómo comienza este registro de bloques, desde el comienzo del documento hasta el final y ejecución del documento privado, se puede hacer un seguimiento. Actúan múltiples actores, no son actores centralizados como hoy tenemos. Yo siempre doy el ejemplo, y esto lo colocamos en el grupo, ¿qué sucede con los sistemas centralizados? El sistema de la FIP, el sistema, vamos a los ejemplos locales, el sistema centralizado de bases del Poder Judicial, el EXIEM, del Poder Judicial de la Nación. Acá hay gente, magistrados del Poder Judicial de la Nación, a quien les agradezco que estén presentes, y funcionarios.
¿Qué sucede si se hackea esa base de datos? ¿Qué sucede con nuestro dinero si las bases de datos de un banco no funcionan? Inmediatamente se cae toda la operatoria bancaria. ¿Cuántas veces habremos ido a un banco y nos informa está caído el sistema y nos quedamos sin nada? Porque no hay un registro escrito en donde se guarda un ficherito como se hacía antes. Entonces, evidentemente, los sistemas centralizados tienen una gran falencia, que están centralizados. Y si la cabeza, el número rector cae absolutamente todo el sistema. Ha sucedido con WhatsApp, con Facebook, en donde ha habido millones y millones de usuarios incomunicados en virtud de la caída de WhatsApp. Es decir, esto viene a irrumpir este sistema a través de una base de datos que es totalmente inmutable. Es decir, no se puede fraguar, no se puede modificar. Y la información que es real, que es en cierta medida de total imposibilidad de alterar, es la información que en el jurídico otorga seguridad jurídica. Y esto vamos a ver entonces las características, como les decía, información inmutable, fecha cierta, autoría, transparencia, sin intermediario y un registro creciente. Todo esto, en lo acotado, el artículo lo explicamos, ¿no? En lo acotado por la necesidad, obviamente, de hacerlo, para que una publicación pueda ser accesible también. No podemos publicar toda la investigación. Entonces, como les decía, funciona en una red descentralizada, totalmente descentralizada, como se ve ahí, y distribuida estos registros. Y esta tecnología, que es una tecnología abierta, porque como verán ahí, no hay un intermediario. En el ejemplo que tenemos ahí, red centralizada, tenemos un solo intermediario. Si ese intermediario se cae, cae todo el sistema. Y esos son todos los sistemas del gobierno y de los gobiernos, en su mayoría, que hoy por hoy están centralizados. Se intenta descentralizar a través justamente de la utilización de la tecnología blockchain. Y la blockchain, junto con la inteligencia artificial, que va a tomar y está tomando datos de este registro inmutable y confiable, hace una mayor eficiencia en lo que es la tarea de la inteligencia artificial, es decir, se nutre, son temáticas que irrumpen y verdaderamente, desde el punto de vista jurídico, plantea nuevos desafíos y nuevas necesidades inclusive desde el punto de vista del derecho penal, de control de determinadas operaciones, como ser lavado de activos, que se puede facilitar a través de estas billeteras virtuales descentralizadas y a través de la utilización de las criptomonedas. Entonces, estos desafíos deben ser abordados. ¿Por qué decimos que esto es encriptado, que esto no hay posibilidades de fraguar? Porque toda cadena de bloque, cuando se crea, según el contenido, otorga un hash. Ese hash es un número de identificación del bloque que es único e irrepetible. No hay dos hash distintos. Y se crea según el contenido. No es que se le asigna el contenido. Creamos un documento y eso nos da un hash. De hecho, se está utilizando con las microcredenciales que utilizan la tecnología blockchain e inclusive con los certificados que están otorgando las universidades, dentro de eso nuestra Universidad Católica de categorización docente, en donde se utiliza la tecnología blockchain, que eso implica, fíjense la importancia, que la validación que realiza la universidad y al hacerse bajo la tecnología blockchain, ya deja vetusto la postilla de la Haya, la necesidad de revalidar el título, y tiene una validez desde el punto de vista mundial, en virtud de que eso es imposible alterar el contenido. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo altero el contenido de ese documento, imagínenselo ahí como tienen un puzzle, un rompecabezas. Cada pieza, cada bloque, en virtud de tener un mismo número de identificación de hash, va coincidiendo y se van generando los bloques. Ahora bien, ¿qué sucede
si en ese momento se altera el contenido del documento. Ya estos bloques no coinciden, el rompecabezas no coincide, la base es detectada por miles de computadoras que están observando y validando estos registros, de manera tal que se rompe la cadena de bloques. Es decir, toda alteración de contenido que yo haga un documento, como tenemos ahí, fíjense una foto nomás, encriptada en virtud de tecnología blockchain, cuando yo ya le cambio el color o la coloratura a la foto, ya genera un nuevo hash, de manera tal que no puede estar en la misma cadena de bloque y eso queda como un documento inválido. El otorgar la seguridad jurídica en virtud de la inmutabilidad del documento es lo fuerte y lo que a nosotros nos interesa en materia de derecho. Un contrato, un smart contract realizado bajo esta tecnología blockchain, garantiza que ese contrato no se va a poder fraguar y hasta tiene la característica que se autoejecuta, porque en este tipo de contratos puedo establecer que en determinada fecha o en un documento que en determinada fecha, si hace tantos grados de temperatura y mi hijo terminó la escuela secundaria, reciba un bien determinado. No necesito escribano, no necesito ningún tipo de actuación notarial en ese sentido para otorgarle validez a la blockchain generada que otorga esa inmutabilidad al contrato inteligente. Estas son todas cuestiones que interesa y nosotros lo abordamos en la investigación, abordamos cómo se puede llegar a regular esto en el derecho y si el derecho puede regular algo que nació para ser libre. Esto lo vimos hace muy poco en un ejemplo concreto con una fintech como es Mercado Libre, en donde denunció que a través de regulaciones se podía llegar a trabar la operatoria de las redes privadas virtuales, es decir, las billeteras virtuales y la utilización de Mercado Pago. Y el propio ministerio dio marcha atrás a eso. Dijeron, bueno, vamos a estudiarlo bien, porque la regulación tiene que tener un límite de manera tal de permitir un control, pero a la vez permitir el desarrollo de la tecnología blockchain, porque es un desarrollo que se da a nivel mundial por las garantías y la seguridad que tiene en cuanto a la inviolabilidad. Esto es lo que hemos comentado en forma resumida y bueno, desde ya les agradezco la atención que han prestado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sumamente interesante y siempre eh, promovemos este tipo de investigaciones porque tiene que ver con los nuevos desafíos en este caso del derecho, pero cómo esos nuevos desafíos además eh, son transversales a otras disciplinas, a otras profesiones y fundamentalmente a la vida cotidiana. Digo, cómo además prestaba atención a esta cuestión del trabajo con otras disciplinas que no son propiamente el derecho. Esta idea también que siempre incentivamos de promover la investigación de los estudiantes, que además en este tipo de temas seguramente tienen algún incentivo más, porque tiene que ver más con su vida cotidiana, ¿no? Entonces, celebramos siempre este tipo de propuestas y felicitamos también a todo el equipo por el trabajo desarrollado. Muchas Para gracias. continuar, ahora sí, no, por favor, doctor. Le, le- Le invitamos a Victoria Zapata, que además de haber contribuido y ser una investigadora y docente de nuestra casa, es además la directora de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y un poco cuando la convocamos, la idea era que pudiese contarnos un poco cuáles son también los nuevos desafíos que tiene la carrera eh, en la actualidad. Así que bueno, Victoria, gracias nuevamente y Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por el espacio, Diego, y a la red de universidades católicas.
Me parece una instancia propicia como para favorecer el diálogo conjunto y colectivo, que es en definitiva lo que se promueve a través de este tipo de intercambios. Y un poco, bueno, adelantar que obviamente por las temáticas van a ser diversas. La intención cuando me convocó Diego a poder pensar algunas líneas de acción, independientemente de, digamos, los desafíos en términos académicos que se enfrentan a la formación de futuros profesionales de la ciencia política y de las relaciones internacionales, es un poco aunar líneas de investigación que se vienen desarrollando en el marco de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCAL, y en términos personales dirijo un proyecto de investigación sobre política exterior argentina y condicionantes internos, y por ahí poner a discusión un poco un tema que es, digamos, central para la disciplina tanto de la ciencia política como de las relaciones internacionales, y que siguen dando, por decirlo de alguna manera, una línea de trabajo muy importante para quienes somos formadores de futuros profesionales en estas disciplinas. Un poco la intención del artículo fue dejar en claro las dificultades que se enfrentan en términos transversales, colectivos e internacionales, el ejercicio profesional, pero sobre todo a través de una principal duda existencial, por decirlo de alguna manera, que sigue marcando los lineamientos de la ciencia política, que es en términos de la gobernabilidad, la democracia y cómo contribuimos a la formación de herramientas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Obviamente entendiendo que el nodo central de estudio y de trabajo son los fenómenos sociopolíticos y por tanto la interpretación de esos fenómenos de manera interdisciplinaria, colectiva, transversal y con una mirada holística, se compone de pensar cuáles son las realidades y las complejidades del mundo que atravesamos y al mismo tiempo elaborar algunas líneas de acción. Quise traer a colación prácticamente uno de los estudios más importantes que se da en el marco de los estudios de ciencia política, que tienen que ver con los estudios del Instituto Internacional para la Democracia, donde principalmente se elaboran, digamos, diferentes indicadores para, digamos, marcar un poco las 5 áreas más relevantes sobre las cuales se desempeñan, que son gobierno representativo, derechos fundamentales, controles sobre los gobiernos, imparcialidad de la administración y participación. Es interesante partir de la idea de cuál es el estado, digamos, ¿no? de esta democracia y cuáles son las dificultades que enfrenta para poder pensar también, como les decía al inicio, algunas herramientas para solucionar, algunas herramientas de aplicación para la gestión, y sobre todo pensando en cuáles son los desafíos más específicos en este campo. Las principales conclusiones que se arrojan de los procesos de investigación que llevamos adelante tienen que ver con que, al margen de las dificultades que vamos a ir enumerando que tienen este tipo de sistemas políticos y que impactan no solamente en términos nacionales, sino también en términos internacionales, responden a que, si bien el número de democracias es hoy en un porcentaje mucho más alto que otrora, digo, esto es finalización del siglo XX, inicios del siglo XXI, la consolidación del sistema político en términos de democracia es la elección del sistema político de mayor relevancia. Sin embargo, parte de la mitad de esas democracias sufren algún tipo de erosión en sus atributos, sobre todo luego de las crisis de principios del siglo XXI, y se registran menores avances, por decirlo de alguna manera, o retrocesos en algunos campos más significativos, como son la reducción de la corrupción, el aumento de la igualdad entre grupos sociales o el fortalecimiento de la independencia judicial, por ejemplo. Entre los fenómenos políticos que podamos, o factores políticos que van a alentar ese tipo de movilización popular, vamos a contar en principio con una crisis de representación de los partidos políticos más tradicionales, lógicamente. Esto es no solamente en el descenso del número de miembros de partidos, sino también el aumento de una conciencia política y de una movilización de las clases sociales que está desencantada, por decirlo de alguna manera, porque percibe una suerte de ineficacia en la resolución
de sus complejidades más notorias por parte de la democracia. Y otros factores que responden a transformaciones o desintegración de la cultura política que, digamos, aumentan los niveles de individualismo, y esto hace a que en la esfera pública y en la esfera política veamos procesos de fragmentación y de polarización intensificados, lógicamente, por procesos de nuevas tecnologías o de comunicación como redes sociales, que incluso impactan en las respuestas que en términos políticos pueda darse desde el campo de estudio. En particular, si lo circunscribimos al ámbito de América Latina, todos estos fenómenos tienen, digamos, una consecuencia muy significativa, sobre todo en los indicadores que analizamos, en la pérdida de independencia del Poder Judicial. Hay casos como el de Nicaragua, Ecuador, Venezuela son significativos. Un limitado acceso a la justicia al mismo tiempo. Esto principalmente también se ven en los casos de República Dominicana o de Venezuela, Haití en el último tiempo. Y al mismo tiempo restricciones a la libertad de expresión o baja representatividad de los gobiernos elegidos. Y eso tiene que ver con un debate que vamos que dejo un poco a colación como línea de acción también, entre buena democracia y buen gobierno, ¿no? ¿Cuáles son, en definitiva, los riesgos que atraviesa por tener estas complejidades todo el sistema democrático sobre el que se ancla hoy por hoy digamos, la mayor parte de los países del mundo, que si bien estamos pensando y no dejamos de tener en cuenta que la visión que se lleva adelante es estatocéntrica y ya deberíamos pensar en sistemas de análisis políticos e internacionales que amplifiquen un poco ese campo de acción, ¿no? Para salirse de esa caja cerrada de pensar el Estado como la única estrategia institucional para resolver los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, sigue siendo, lógicamente, el modelo institucional por antonomasia. Los principales desafíos, como les decía, o los riesgos, en realidad, a los cuales enfrentamos, es que si bien el aumento de los sistemas democráticos es lo que se enmarca, sin embargo hay un descenso en lo que es la preferencia de la democracia, ¿no? Hay un sentir digamos, de la ciudadanía y de los grupos sociales con que la democracia no responde a las demandas de la nueva actualidad, de la coyuntura, con las mismas herramientas que se podían ver en otros momentos históricos. Si bien entre periodos, por ejemplo, 2002 a 2014, la pobreza disminuye, luego se estanca y aumenta a niveles casi del 40% a partir del 2018 y se sostiene en aumento. Eso da una base social significativa y riesgos específicos sobre las demandas sociales. Esto al mismo tiempo trae un nivel, digamos, de crecimiento de la violencia, tanto interna como en términos de aplicación de la destrucción de bienes públicos o digamos, pandillas, narcotráfico, etcétera, todos fenómenos políticos que tienen incluso su respuesta en términos de transnacionalización, digamos, ¿no? El narcotráfico es uno de ellos. Al mismo tiempo, la movilización social se ha transformado, en el sentido, antes veíamos que, digamos, la movilización de la organización social estaba dirigida, estaba estructurada, había liderazgos específicos que eran visibles. Hoy las movilizaciones son mucho más erráticas, ¿sí? Se distribuyen sin una conducción ni un liderazgo, y eso hace a lo que denominamos en ciencia política el individualismo de las masas, con lo cual también las respuestas por parte de las estrategias o las herramientas que tenemos en términos institucionales quedan cortas en ese sentido. Obviamente que esta explosión social o esta concientización respecto de las movilizaciones está pautada en que hay elementos que la motivan y que la fogonean, por decirlo de alguna manera. Obviamente hay un rechazo muy elevado a la desigualdad de nuestras sociedades, determinados parámetros de vulnerabilidad de los sectores medios, digamos, las expectativas son elevadas de acuerdo a que están alentadas por las nuevas demandas y las nuevas tecnologías en términos, por ejemplo, del nivel educativo, y estamos viendo que obviamente hay un Estado carente, digamos, de capacidades suficientes para responder y hacer frente a esas demandas sociales, especialmente en bienes públicos. Y aquí quiero hacer un paréntesis
porque justamente en parte del escrito que presenté hice mención respecto de la vinculación entre, digamos, lo nacional y lo internacional, y hoy pensemos un entramado de fenómenos internacionales que responden a la consecución de bienes públicos de carácter universal, con lo cual ya excede el límite de lo territorial nacional, las soberanías específicamente, sino que hay un debate intenso sobre el ejercicio y la promoción de estos bienes públicos de carácter universal. Obviamente que la brecha entre el gobierno, la élite y la ciudadanía es cada vez más amplia y eso desconecta incluso la perspectiva de la realidad que se lleva a cabo, digamos, la absorción de determinados reclamos por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo deja vacías todos los canales de representatividad que puedan llevarse adelante. Y obviamente hay un protagonismo también, que es lo que estamos viendo, de las nuevas generaciones, que podríamos decirlo en términos coloquiales, ya nacieron con un ejercicio democrático pleno y por lo tanto entienden que esto está dado, ¿no? Entonces hay, digamos, como un descontento respecto de pensar que porque tenemos este sistema ya establecido, todo lo que provenga de él es positivo y por lo tanto no va a modificarse de ninguna manera, y esto puede llegar a generar interrupciones institucionales de carácter autoritario, lógicamente totalitario, y que no estén siendo, digamos, interpretadas por nuestras sociedades. La pregunta entonces que nos hacemos en términos del proyecto de investigación es pensar cuánto tiempo se puede sostener, ¿no?, el aval a un sistema si la satisfacción con esos resultados no deja de caer, digamos, ¿no? Hasta qué punto digamos, se aplica este favorecimiento del sistema democrático si justamente con el paso del tiempo la propia democracia no puede dar respuesta a las demandas de la sociedad. Y aquí me gustaría hacer como una suerte de ejercicio respecto de recordar, digamos, que en el 83, cuando la Argentina retoma el proceso de redemocratización en las manos de Alfonsín, digamos, se creía, o era una época en la cual se creía que no había condiciones sociales y económicas que garantizaban o determinaban tener democracia, sino que era al revés. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Agüero Bermejo, no sé. Deja el teléfono gacho. Voy a apagar esto. Ay, muy bien, perdón, pensé que había alguna pregunta. Entonces, sino que, como les decía, era la democracia la que daba la condición para el desarrollo social, económico y político, ¿no? Y obviamente, si partimos de la base de pensar que nuestros recientes 40 años de democracia tienen la posibilidad del sostenimiento de este sistema político, no así implica pensar que las cualidades de esa democracia, las calidades de esa democracia haya ido creciendo en el mismo sentido. Teniendo en cuenta que obviamente los fundamentos nodales que sustentan la democracia no solamente tienen que ver con el sostenimiento del sistema, sino también con la ampliación de lo que denominamos como las fronteras democráticas. Esto es, pensando en 20, 30 años atrás, determinado derecho que no estaba garantizado, ¿implicaba que esa democracia fuese más débil? No, era la democracia posible, ¿sí?, en ese contexto histórico. Si hoy las demandas se amplifican, modifican y corren esas fronteras, y por lo tanto los estados tienen que hacer frente a muchas más demandas, ¿sí?, sobre nuevos derechos. Ya el doctor Alurralde marcaba claramente, digamos, las tecnologías, nuevas disposiciones en términos de aplicación de derechos, impactan necesariamente en la atribución que el Estado puede llegar a tener para resolverlo. Y obviamente en procesos de regulación de esos derechos, de garantía de esos derechos, etc. Entonces, no es que haya más o menos democracia, sino que el sistema político se erige con las fronteras necesarias en ese momento histórico. Y de ahí entonces es hacia dónde vamos. Y la principal distinción es pensar esto que yo les decía respecto del buen gobierno y la buena democracia. Garantizar el proceso democrático es fundamental en nuestras sociedades contemporáneas, lógicamente porque devienen
en un hartazgo respecto de la falta de resultados de las condiciones socioeconómico-políticas y por lo tanto generan una movilización de lo que se denomina en ciencia política como la antipolítica, ¿no? En procesos a mí me gusta pensar cuánta tolerancia es posible frente a niveles de intolerancia necesarios, ¿no? Digamos, hasta qué punto los niveles de pluralidad política necesarias para el ejercicio de una tolerancia ciudadana aplican o abren el lugar, dan la situación de posibilidad a esquemas de antipolítica, ¿sí? Que enfrenten con posibilidades o con propuestas intolerantes frente a la ciudadanía. Y entonces podemos garantizar una buena democracia con el ejercicio pleno de los derechos. La ciencia política entiende que el ejercicio democrático además es, digamos, el ejercicio del gobierno elegido legítimamente, pero eso no nos garantiza que quien gobierna sea buen o mal gobernante, ¿no? Y ahí la democracia no tiene herramientas para garantizar que la persona que gobierne sea. Y ahí una de las principales conclusiones y que impactan en nuestro ejercicio, digamos, disciplinar, tiene que ver con pensar que los principales actores del sistema político democrático siguen siendo los partidos políticos. Mucho se ha dicho de la muerte de los partidos políticos en términos tradicionales, porque ya hay una desconexión con sus bases, hay poca elaboración de esquemas programáticos y estratégicamente devienen en sectores, digamos, personalistas, individualizados, lo que responde a lo que ya O'Donnell trabajaba sobre las democracias delegativas, ¿no? Una sociedad que delega en sus gobernantes el ejercicio del poder y se desentiende justamente de sus propios derechos. Y no hay derecho que no se gane con movilización social, ¿no? En este sentido. Entonces, en esos desafíos principales es donde encontramos digamos, el punto nodal del tratamiento de nuestras investigaciones. Y si hablamos de partidos políticos, un poco tenemos que pensar también cuáles son los roles que tienen, ¿no? Porque hablábamos del distanciamiento y la desconexión de los partidos con su base, hay una estrategia de comunicación establecida a través del marketing, ¿no? Entonces ya vemos características carismáticas del liderazgo que poco importan o poco responden justamente a las dificultades que atraviesan nuestras democracias y desconectan cada vez más, digamos, el ejercicio de las movilizaciones y la ampliación de la democracia en términos efectivos, ¿no? Y si bien mucho se ha ampliado al término de la muerte de los partidos políticos, siguen siendo, como les decía, la herramienta fundamental para el ejercicio político. ¿Cuáles son, en este escenario que pareciera ser, por decirlo de alguna manera, bastante negativo, por decirlo de alguna manera, me gustaría 2 o 3 líneas para cerrar de cómo fortalecer en este escenario con 3 o 4 elementos. El primero es que hay un desafío político institucional. Claramente las nuevas formas de representación o de consulta, ¿no? Lo que en su momento fueron los esquemas de plebiscitarios y la democracia participativa amplían los esquemas, hay una necesidad imperiosa del diálogo con el tercer sector, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, no solo para encauzar la movilización social, sino también para incluir actores significativos en el proceso de institucionalización democrática. Digamos, la reforma del Estado para las sociedades cada vez más complejas. Siempre pensamos que obviamente la estructura no es si más o menos Estado, sino que sea un Estado eficiente respecto de las necesidades que la coyuntura marque, ¿no? Si pensamos en una burocracia especializada, agendas como el cambio climático, como las nuevas tecnologías renovables, como las tecnologías de impacto de inteligencia artificial, no eran agendas que el Estado tuviese que afrontar otrora, y hoy son un desafío imperante, no solamente en términos de ejercicio político, sino también pensando en futuros profesionales, ¿no? Si hablábamos de niveles altos de pobreza y desempleo, entendemos también que las sociedades necesitan encontrar un espacio para el ejercicio profesional que justamente los incluya a través de darle herramientas profesionales digamos, de calidad en ese escenario.
Obviamente que, digamos, las instancias de anticipación son fundamentales como cambio disruptivo en términos políticos, porque lógicamente no es mirar solamente la coyuntura, sino tener un poco más la visión estratégica de lo que puede llegar a ser, ¿no? Un desafío económico, sin duda. Esto es pensar no solamente en un equilibrio fiscal con reformas de características tributarias solamente, sino una modificación de los esquemas de modelo de desarrollo productivo. ¿Sí? Las energías renovables muestran que el esquema de producción más alto de los países desarrollados está basado en un modelo productivo atado al petróleo, y si hoy la renovación de estrategias de modelo productivo energético varían, hay que pensar otro esquema, no solamente en términos productivos, sino también en términos económicos. El desafío también es social, como otro elemento, digamos, políticas sociales potentes que atiendan no solamente a los bienes públicos universales, sino también a entender las dificultades que las desigualdades están manifestando en nuestras sociedades y cómo disminuir esas brechas. Y por último, un desafío cultural, ¿no? En este sentido, digamos, los procesos y las nuevas generaciones demandan determinadas actitudes de revalorización de lo público y de actitudes de cambio cultural que implican revisar los modelos de características individualistas que vienen siendo parte, digamos, de todo la problemática que se da a este momento y que fuimos intentando mostrar en el transcurso de estos breves minutos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Victoria. Muy interesante la propuesta. Me parece que también se da cuenta el proyecto mencionado y los desafíos de la necesidad de trabajar interdisciplinariamente. Para ir cerrando y no robarles mucho más tiempo, quería reflexionar sobre algunas cuestiones y luego abrir la palabra a quienes deseen hacer algún comentario. Tanto las dos exposiciones que tuvimos hoy, eh, como el contenido que tiene la revista, creo que dan cuenta primero de la necesidad del trabajo interdisciplinario entre las ofertas académicas que brindan las distintas facultades. Esta idea de que una profesión o una carrera puede dedicarse solo a investigar sus temas y cerrarse en su propia mirada, creo que viene quedando en desuso hace un tiempo, y el trabajo interdisciplinario viene justamente a fortalecer, a ampliar miradas y a generar una mayor calidad de los trabajos de investigación. Entonces, me parece que un primer elemento a destacar de esta publicación, que esperemos pueda tener muchos años de vigencia, es que se da cuenta de esa necesidad. Y el segundo elemento que me parece también es importante destacar de la revista es que puede convertirse con el tiempo en una herramienta que a quienes formamos parte de las distintas facultades nos permita empezar a vislumbrar trabajos en red, empezar a ver qué es lo que otras facultades están haciendo, y tal vez que eso incentive a poder generar contactos, a poder conocer a quienes están trabajando detrás de esos proyectos, de esas publicaciones. Entonces, me parece que el valor, uno de los valores que tiene esta iniciativa, es poder visibilizar qué es lo que estamos haciendo y que eso genere incentivos para que otros colegas de distintas profesiones, de distintas facultades, se acerquen a las unidades académicas y poder generar ese trabajo en red. Nuevamente agradecerle a los disertantes, a quienes nos acompañaron hoy por la presencia, y abro el micrófono para quien quiera, obviamente, expresarse, hacer algún comentario, como para ir cerrando ya la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, Diego? Perfecto. No, simplemente sumarme y adherir a todo lo que has dicho. Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, en mi rol como decano, quiero felicitar y agradecer muy especialmente a los disertantes que hoy nos han acompañado, que han brindado su tiempo y su conocimiento, a los organizadores de esta charla y a mis pares dentro de esta red de facultades
de católicas y de orientación católica que realmente hace bastante tiempo venimos trabajando, y esto es la revista, fruto de ese trabajo denodado entre todos los decanos y las decanas. De manera tal que, viendo que esto está caminando, se produce, están invitados a este ámbito de investigación a participar, nada más que la congratulación y la felicitación para que entre todos sigamos haciendo crecer esta revista de investigación. Así que mis saludos también a Miguel, a Julieta, que entiendo que están presentes también, y un abrazo desde San Juan para todos los participantes. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera abrir el micrófono? Bueno, no quiero extendernos mucho más, pero justamente también no puedo hago propias las palabras de Juan José. La verdad que para mí es un gusto y ver de esta manera que se van concretando los objetivos que nos propusimos allí por el año 2021, cuando conformamos esta hermosa red, que tenemos esta característica de realmente compartir valores, ¿no? Entonces es muy importante el ver que se van concretando aquello que hemos planificado, que seguimos trabajando colaborativamente. Me parece, Diego, esto que hace referencia de decir, bueno, empezar a conocer y generar estos vínculos también entre nuestros docentes, nuestros investigadores, porque las distintas visiones, incluso al ser una red tan federal, obviamente que enriquecen cualquier propuesta que nos hagamos. Así que felicitarlos, agradecer tanto a Victoria como a Aldo, a todos los autores de los distintos artículos de la revista. Diego, a vos como director, agradecerle también en particular a Daniel Pavón de mi facultad, que ha estado colaborando también con esto. Así que, bueno, y augurar que sigamos concretando estos objetivos y que la revista vaya creciendo en todas las partes que tiene. También habíamos pensado en que pueda ser un espacio en el que nuestros propios estudiantes tengan su lugar para publicar, que eso también me parece interesante de ir ahondando para que ellos también puedan tomar contacto entre sí. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Bueno, desde la Universidad Católica de Santa Fe también quiero agradecer, porque detrás de nosotros los decanos hay grandes equipos que siempre colaboran, nos apoyan y nos permiten obtener estos resultados. Toda la red hace en todo este tiempo de trabajo, creo que tiene logros importantes, no solamente por las relaciones que hemos podido hacer entre las instituciones, sino también las relaciones personales, que son muy importantes. Gracias, por supuesto, al doctor Alurralde, también a la exposición de Victoria, y a José Luis por todo lo que se ha ocupado tratando de que nosotros aportemos nuestro granito de arena para multiplicar las actividades de la red. Así que hasta pronto, vernos en una nueva actividad que nos una y nos fortalezca. Gracias también a Diego Furnari, porque la verdad que esto ha sido el resultado de muchos actores, pero un poco con la impronta y la dirección de tu actividad y de tu gran propósito de llevar adelante esto. Muchas gracias por las palabras. Como lo dije al principio, la verdad que es un desafío y un honor la posibilidad de desarrollar esta actividad, pero tengo que agradecer a todo el equipo de coordinadores y secretarios, porque la verdad que siempre estuvieron muy bien predispuestos para poder alcanzar este objetivo. No sé, Miguel. Me sumo a lo que han dicho mis queridos y queridas colegas, a los equipos de investigación, por supuesto agradecer a los brillantes disertantes del día de la fecha, al doctor Alvarado de Victoria, y valorar sobre todo el trabajo, el compromiso, la posibilidad de transversalizar, de agregar distintas disciplinas, que creo, como que bien dijo también
Julieta y también remarcó José Luis y también Zuli, que nos enriquece, realmente nos permite acrecentar en nuestros conocimientos, nuestras reflexiones, y por supuesto también con la esperanza de que este sea un vehículo apto conforme también se establecen las pautas de ese documento tan brillante y tan esclarecedor que es Exor Ecclesia, que todos tenemos siempre presente. Así que bienvenida a esta presentación formal y hacemos votos para la continuidad muchísimos años, por muchísimo tiempo de esta publicación. Muchísimas gracias.